Amén. Toda la honra y la gloria sea a nuestro Dios por siempre y siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias al grupo de la alabanza también por dirigirnos en esta parte. Hoy estamos celebrando un día especial, el Día del Pastor. Así que nuestras felicidades y más que todo nuestro agradecimiento a nuestros pastores, Pastor Darío, Pastor Edgar, Pastor César, por guiarnos siempre en la palabra de Dios, por la paciencia que tienen con este rebaño del refugio y que Dios los siga bendiciendo, fortaleciendo y sosteniendo. Y qué mejor texto para un día, una ocasión como esta, que el texto de Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, que bien encaja, ¿no? Estamos siguiendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, el libro de Lucas, y bueno, justo en el Día del Pastor nos encontramos con esta parábola de la oveja perdida. Y el capítulo 15 de Lucas es un capítulo muy especial. Bueno, cualquier versículo, cualquier capítulo es especial, pero Lucas 15, yo siempre digo, doy gracias a Dios porque existe Lucas 15. Porque lo que Lucas 15 contiene, las tres historias de Lucas 15, las tres parábolas que vamos a estar estudiando los próximos domingos, dicen tanto acerca del corazón de Dios, pero también acerca de cómo somos nosotros. Y valdría la pena predicar cada mes una vez sobre este capítulo 15 de Lucas. Así que vamos a estudiarlo, leerlo y dejar que Dios nos hable a través de su preciosa palabra. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Qué vergüenza! Bueno, eso no lo dice, pero lo pensaban, ¿sí? Entonces Jesús, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola muy conocida, la conocemos ya desde la escuela dominical, la hemos escuchado tantas veces, la sabemos de memoria. Sin embargo, siempre, como digo, vale la pena repetirlo, releerlo, porque en realidad esta historia es nuestra historia. Somos tantas veces oveja perdida del Señor. Pero el texto empieza con una aclaración muy importante, muy interesante, que también hay que analizarla, hay que tener en cuenta, porque dice que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores, y eso es muy interesante. Ellos se acercaban a Jesús, ellos iban junto a Jesús. Cuando vos te acercás a alguien, cuando necesitas algo de alguien, cuando querés estar con alguien, te acercás. Y evidentemente estos publicanos y pecadores eran conscientes de su situación. Y ellos sabían lo que es el rechazo, porque eran rechazados en todas partes. Eran a los que se les apuntaba con el dedo y se les decía: ese es el malo, ese es el pecador. Los publicanos eran considerados traidores de la patria, porque trabajaban para los romanos y les exigían el pago de impuestos, así que ellos eran los malos. Los otros se consideraban los buenos, ellos eran los malos, pero quienes se acercaban a Jesús
justamente los publicanos y los pecadores, la gente de mala fama. Y ahí en pecadores se puede abrir el abanico de posibilidades. Había muchos pecadores, muchos considerados fuera del reino de Dios, no parte del pueblo, excluidos por pecadores, inmundos. Y ellos, sin embargo, venían a Jesús. Ellos querían escuchar a Jesús. Ellos se acercaban para oír, porque ellos sabían, este Jesús tiene palabras de esperanza para nosotros. Jesús no nos condena, Jesús no nos rechaza. Jesús no nos dice, no, con ustedes no quiero tener nada que ver, ¿sí? Porque me van a hacer quedar mal, me van a poner en una luz muy, muy mala, así que con ustedes no me junto porque no me conviene. No, Jesús permitía que ellos se acercaran. Publicanos y pecadores, gente que estaba consciente de sus pecados y que buscaban ser libres de ese pecado. Luego estaban los otros, los fariseos y los escribas, aquellos que se consideraban más allá del bien y del mal, porque ellos eran los mejores. Ellos no necesitaban que nadie les diga lo que estaba bien o lo que estaba mal, porque ellos todo lo que hacían lo hacían bien, según ellos, desde su perspectiva, desde su autoanálisis. Ellos siempre sacaban excelente, 10 sobre 10, felicitado. Ellos eran los ejemplos de vida, así que ellos no necesitaban que nadie les diga qué hacer, mucho menos un Jesús de Nazaret. Y ahora con más razón, al ver que los publicanos, los pecadores se acercaban a Jesús, ellos aprovecharon esa oportunidad para demostrar nuevamente lo justo, lo perfecto y lo santo que eran, acusando a esos pecadores y también, por sobre todas las cosas, a Jesús. ¿Cómo te vas a juntar con esa clase de gente? Inclusive comes con ellos. Qué mal judío que eres, qué mal ejemplo, qué vergüenza. Y ahí están esos dos grupos. Y siempre también, hasta el día de hoy, vamos a encontrar muchas veces esos dos grupos, inclusive en la iglesia. Aquel que se acerca porque quiere oír, porque necesita de Dios, porque ha comprendido que es imperfecto y que necesita aprender más de Dios. Y está aquel que cree que ya lo sabe todo. Y cuando ya crees que lo sabes todo, ¿qué más te resta? Ya no recibís, sino que empezás a criticar. Y esa crítica muchas veces no ayuda para nada, sino que es una crítica que destruye, que desanima, que desalienta, que quita esperanza. Y eso es lo que hacían los fariseos. No tenían un mensaje de esperanza para el pueblo, solo crítica, solo acusaciones. Así que dos diferentes tipos de personas. ¿En qué grupo estás vos? ¿El grupo que se acerca a Jesús para oír, para aprender más de Él, que reconoce yo necesito a Jesús? Hay muchas cosas en mí que no están bien y que necesito cambiar. Ahora, si te das cuenta que hay algo que mejorar acá en la iglesia, por supuesto que lo podés expresar, pero siempre la pregunta es, ¿y cómo lo expreso? ¿Sí? Desde mi posición de yo lo sé todo, ¿sí? Y así como yo lo digo, hay que hacerlo, o con humildad, inclusive sugiriendo, y bueno, ¿qué se puede hacer? Si esto y esto me molesta o esto veo que no está bien, bueno, ¿cómo se puede mejorar? A veces criticamos por criticar, pero no sugerimos. Y bueno, ¿y cómo se puede mejorar? Nos vamos junto al pastor y le decimos tal y tal cosa no está bien. ¿Y cómo debería ser? ¿Cuál es tu sugerencia? Como hijo de Dios, como creyente en Cristo, maduro, ¿qué sugerís? ¿Cómo lo harías vos? Y le decís, y yo lo haría de esta forma porque creo. Y ahí se empieza a construir juntos la iglesia. Bien, entonces dos grupos. Ahora, para que quede claro cuál es el corazón de Dios y cuál es la naturaleza de la oveja, Jesús empieza a contarles esta parábola, la parábola del hijo, de la oveja perdida. Ahora, las ovejas eran animales abundantes en aquella época. El trabajo del pastor era muy conocido en aquella época y Jesús usa esta imagen de los pastores o del pastor y las ovejas porque era una imagen muy, muy conocida, muy habitual allá en tierras de Israel en aquella época. Ellos sabían en qué consistía el trabajo del pastor. No era un trabajo muy remunerado
Y generalmente los pastores eran considerados los más, de la categoría más baja en cuanto a estatus social, pero el trabajo del pastor era un trabajo muy difícil. Entonces Jesús usa esa imagen de las ovejas en medio de un redil. Y el redil era el lugar más seguro para una oveja. Ese grupo de ovejas guiados, liderados por un pastor, ahí es donde una oveja estaba segura, porque estaba al cuidado de un pastor que se iba a encargar todos los días de darle lo mejor a sus ovejas. Los pastores se levantaban muy temprano a la mañana, buscaban a sus ovejas, las llamaban por su nombre y salían con las ovejas en busca de prados verdes. Y esas caminatas en busca de buen pasto a veces podía tardar varias horas. Eran jornadas muy agotadoras, a veces tenían que caminar mucho para poder llegar hasta un lugar donde puedan encontrar prados verdes. Porque el buen pastor, el que realmente se interesa por sus ovejas, no iba a estar satisfecho con que sus ovejas se encuentren algún arbustito por ahí y con eso ya está. No, buscaba los mejores prados, los mejores pastos, porque quería lo mejor para sus ovejas. Una jornada de mucho caminar era agotador, así que había que buscar también agua. Había que buscar fuentes de agua para darle de beber también a sus ovejas. El caminar también implicaba pasar por lugares de difícil acceso, por lugares peligrosos. El caminar una jornada entera buscando prados, buscando pasto y agua, implicaba también encontrarse con animales salvajes que estaban al acecho, buscando alguna oveja que se aparte, que se aleje del pastor para poder atacarla y destruirla. Un caminar con las ovejas implicaba también que una oveja podía tropezar, podía golpearse, pasaban cerca de barrancos, podían resbalarse. Pero ahí siempre aparece la figura del pastor. El pastor que con su cayado, con su vara, va guiando, va mostrando la dirección y va también actuando cuando el enemigo se acerca y quiere arrebatar una de las ovejas. Y en una ocasión Jesús hizo esa comparación. Si había dos tipos de pastores. El buen pastor, el que es el dueño de las ovejas, el que sabe, esas ovejas son mías y yo voy a hacer todo lo posible para cuidar y salvar a mis ovejas. Y estaban también los otros, los asalariados, los que eran contratados. Y así también hacían su trabajo, como contratados. Esas no eran sus ovejas, así que ¿qué más le daba? Si había peligro, eran los primeros en correr. Si eran asalariados nomás. Si perdían 1, 2, 3, 4 o 5 ovejas, ¿qué importa? ¿Sí? Esas se pueden reponer. Y en todo caso se le descuenta de su salario a fin de mes y ya, pero no iban a arriesgar su vida por una oveja. No vale la pena. Mi vida como pastor es mucho más. Tengo familia. Pero el buen pastor pensaba en primer lugar en sus ovejas. Y cuando veía el peligro que se acercaba, que amenazaba, él era el primero en enfrentar ese peligro y poner su vida en rescate por sus ovejas. Ese era el buen pastor. Y en ese contexto Jesús cuenta esta parábola y le hace ver qué importante es para la oveja estar dentro del redil. Qué importante es para la oveja estar al cuidado del pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas son animales inútiles por sí mismas, hay que decirlo. Necesitan de un pastor para que no se pierdan. No pueden ellas decir, bueno, vamos a organizarnos nosotros entre nosotros, nosotras ovejas, vamos a organizarnos, vos vas a ser el líder, a vos te vamos a seguir, vos nos vas a guiar a los buenos pastos, al agua, nos vas a cargar si nos golpea. No pueden, no lo pueden. Necesariamente dependen del pastor. Puesto que necesitamos constantemente de Dios para no perdernos en el camino, Él es el más indicado en decirnos por dónde es el buen camino por el cual debemos andar. Pero muchas veces suele pasar que una de las ovejas se extravíe. Y el pastor no está exento de eso. El pastor sabe, en algún momento una de las ovejas se va a extraviar. El pastor lo sabe. Y aunque cuide y esté allí
y le dé todo lo que la oveja necesita, en algún momento el pastor sabe que esa oveja se puede perder. Y no era algo extraño, no era algo fuera de lo común que una oveja se perdiera. Leí un comentario de Adam Clarke, que vivió entre los años 1760 y 1832. Él es un escritor y comentarista bíblico, Adam Clarke. Él dice lo siguiente: ninguna otra criatura se desvía con más facilidad que una oveja. Ninguna hace menos caso y ninguna es tan incapaz de encontrar sola el camino de regreso a la manada cuando se ha perdido como una oveja. O sea, nadie se pierde con tanta facilidad como la oveja, y ningún animal es tan inútil para volver a encontrar el camino a la manada cuando se ha perdido. Balará por la manada, gritará, auxilio, ¿dónde están? La oveja va a gritar, va a pedir ayuda por la manada, y aún así, aún con ese grito de auxilio, seguirá corriendo justo en la dirección contraria que aquella que le dirige de vuelta hacia la manada. Esa es la oveja. Cuando está en el rebaño está todo bien, porque está protegido y está bajo la guía del pastor. Pero cuando se empieza a alejar y se da cuenta, me estoy alejando, estoy solo, cada vez más solo, empieza a gritar. Pero en vez de volver, porque no sabe el camino de regreso, se va alejando cada vez más. Tratando de llegar, se va alejando cada vez más porque no sabe el camino de regreso. Y ahí afuera, fuera del redil, fuera de la guía y la cobertura del pastor, acechan los peligros. No hay lugar más peligroso para una oveja que alejado del buen pastor. No hay lugar más peligroso que alejado del redil. Porque en el redil se protegen unos a otros y el pastor está por encima de ellos, cuidando, dando su vida por ellos, protegiéndolos de todo peligro. Y esa es nuestra historia. ¿Cuántas veces nosotros, por capricho, por terquedad, decidimos hacer las cosas a nuestra manera? Y empezamos a desobedecer y a desoír lo que el pastor nos está diciendo. Empezamos a hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Empezamos a hacer oídos sordos a la insistencia del Espíritu Santo que nos va advirtiendo: no te alejes, te estás apartando, este no es el camino, vuelve, te va a ir mal. Y cerramos nuestros oídos como ovejas y nos vamos apartando y nos vamos alejando. Y ese alejamiento de Dios, ese alejamiento del redil nos causa mucho dolor. Para la oveja perdida, no lo menciona así específicamente, pero podemos hacernos esa imagen de una oveja sola a la intemperie. Cualquier cosa le puede suceder. Está abandonada y está a merced, está vulnerable a que cualquier enemigo natural le haga daño, y empiezan las heridas. ¿Y cuántas ovejas hoy día que fueron parte de nuestro redil están por allí, por el mundo, heridas, desangrándose por las heridas producidas por los enemigos naturales, por el enemigo natural del cristiano, que es Satanás, que busca matar y destruir? ¿Cuántos andan heridos y desangrándose por la vida sin poder haber gustado el volver al redil, porque no han querido? Y esta historia nos muestra el corazón de Dios, porque nos muestra a un Dios como buen pastor que sale a buscar a su oveja perdida, porque la oveja sola no puede regresar. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor sale a buscar. ¿Pero por qué lo hace? Si tiene 99, tiene tantas, ¿qué hace una sola oveja? Es 1%. Tiene 99 a las que tiene que cuidar, que también se merecen el buen trato, el cuidado, ¿sí? Porque a la noche el pastor, luego de una jornada agotadora de buscar alimento, de buscar agua, vuelve al redil. Y nos cuenta la Biblia, cuando hace esa descripción del buen pastor, que el buen pastor es la puerta al redil. Entonces el pastor se colocaba ahí en la entrada
donde estaba el rebaño para la noche, y ahí en la puerta se quedaba él. Así que el que quería entrar necesariamente tenía que pasar por el pastor, o el que salía tenía que pasar por el pastor. Y ahí estaba el pastor en la puerta cuidando de su redil. Así que el pastor también de noche tenía que estar con sus ovejas. Pero ¿qué hace este pastor? El pastor deja las 99 allá en el redil porque sabe, ellas están bien, ellas están juntas, a ellas no le va a pasar nada, ellas no se han alejado, pero esta una sí se ha alejado. Y ahí nos muestra el corazón de Dios, porque esta una es tan valiosa para Dios, es tan valiosa aunque sea una, porque es su oveja. Él dio su vida por esa oveja. El pastor ama a esa oveja, así que él va a hacer todo lo posible para encontrar a esta una oveja. Él no va a decir, esta es una nomás. En realidad soy un buen pastor. A 99 he vuelto a traer sanos y salvos hasta el redil, así que esta una no es un mal resultado. 99 sí, una perdida, felicitado. No, él dice, esta una vale la pena que yo salga y yo enfrente los peligros hasta encontrar a esa oveja. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros nos descarriamos y nos alejamos de Él, cuando nosotros por capricho, por terquedad, por no querer escuchar la palabra de Dios, por creernos más inteligentes que Dios, nos alejamos de Él, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Él no va a decir, acá fulano, Udo se está alejando, qué lástima. Allá se va Udo. Lo que le espera a ese Udo. Pero ya va a aprender. Y un día va a volver. Y cuando vuelva, ahí le voy a decir todo. Pero que se vaya, que se lastime, que se golpee, que le duela. Y después va a volver. Eso no hace Dios. ¿Qué hace Dios? Dios sale a buscarme. Y no va a parar hasta encontrarme. Y no va a parar hasta encontrarme porque Dios me ama. Yo soy tan valioso para Él que Él dio su vida por mí en la cruz. ¿Qué más puede dar Él por mí? Él pagó el precio más alto por mí, por vos. Él te ama tanto que Él va a salir a buscarte aunque vos decidas alejarte e ir por tus propios caminos, porque Él sabe que te vas a lastimar. Él sabe que te va a doler. El apartarte de Dios te va a doler y te vas a llenar de heridas. Y en algún momento vas a quedar allí postrado y no vas a saber a dónde ir. Y allí va a llegar Dios con todo su amor. Y cuando te encuentre, no te va a retar. No te va a decir, te dije luego que no te alejes. Oveja desobediente, venga acá. No te lo va a decir. Se va a llenar de gozo cuando te encuentre. Y va a ir junto a vos. ¿Y qué va a hacer el pastor? Te va a agarrar en sus brazos. No te va a retar, no te va a pegar, no te va a dar un dolor más, porque Él ya ve que te estás desangrando. Él ya ve que estás perdido. Él ve que estás llorando. Él ve que no sabes cómo volver y Él te va a hacer volver. Y Él te va a tomar en sus brazos y te va a hacer volver al redil. Pero si sos una oveja rebelde, vas a saltar de sus brazos y vas a decir, deja nomás Dios, yo puedo solo, algún día voy a llegar, déjame nomás ahora acá. Volvé a tu redil, déjame nomás, yo algún día voy a volver. No vas a volver nunca. Deja que Dios te cargue en sus brazos y te vuelva a traer al redil. Todos fuimos en algún momento esa oveja. Algunos lo son quizás hoy, pero todos en algún momento hemos perdido el camino. A veces en el diario vivir nos damos cuenta, me estoy alejando de Dios, ya no es lo mismo que antes. Me estoy alejando, ya no tengo esa comunión íntima con Dios. ¿Qué me está pasando? El día a día me está absorbiendo, me estoy llenando de tantas cosas y siento que me estoy alejando de Dios. A veces lo decimos inclusive. Y ahí están los pastores. Y los pastores, nuestros pastores, tienen el mismo corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Ese corazón que sale a buscar, que sale a rescatar a la perdida. Piensen nomás cuánto tiempo han invertido nuestros pastores justamente en personas que estando descarriadas, ellos han tratado de hacerlos volver a la iglesia. Porque esa es la realidad de la iglesia. Hay hermanos, hay hermanas que están bien, que están fuertes, que están en comunión con Dios, que están seguros en el redil. Pero después están las otras,
las que hacen difícil muchas veces el trabajo del pastor, que quebrantan el corazón de nuestros pastores, porque los pastores también se dan cuenta, este hermano, esta hermana se está alejando y le va a ir mal, y ellos lo ven. La oveja misma no se da cuenta, pero ellos lo ven. Mira cuánto dolor está acarreando sobre su vida y sobre su familia por alejarse de Dios. Y van y les visitan y los animan a volver. Y es un trabajo difícil y desgastante. Y seguramente muchas veces habrán pensado, ¿por qué no dejo nomás todo esto? ¿Por qué seguir insistiendo? No quieren volver. Y ahí está el corazón del pastor, quebrantado por sus ovejas, tratando de hacerlos volver. Nunca menosprecien el trabajo que hacen nuestros pastores. Agradezcan cada día, oren por ellos, que Dios renueve sus fuerzas, que Dios les siga dando ese corazón de Dios por sus ovejas. Ahora, si tú sos una de esas ovejas que se ha descarriado, que piensa, estoy lejos, estoy a merced del enemigo y me doy cuenta que el enemigo está haciendo conmigo lo que quiere y está destrozando mi vida y a mi familia. Hoy esta parábola es una parábola que contiene un mensaje de esperanza. Hay buenas noticias para vos, que te sentís descarriado. Dios irá a tu rescate y Él, cuando te encuentre, te va a cargar sobre sus hombros y te va a volver a llevar al redil y va a empezar el proceso de sanación. Él va a curar tu herida. Los pastores en aquella época siempre llevaban consigo, ¿sí?, todos los elementos necesarios. Aparte de su vara, de su cayado, también tenían su aceite, porque cuando una oveja se lastimaba, quedaba herida, ellos tenían que ponerle ese aceite, tenían que vendar las heridas y, por supuesto, si la oveja no podía caminar, el pastor alzaba, cargaba a la oveja y la llevaba hasta el redil. Y eso exactamente es lo que Dios va a hacer. Él te va a encontrar y va a ver todas tus heridas y Él va a empezar a sanar tu corazón. Jesús fue muy claro. Sus acciones, su disposición a ir a buscar a la oveja perdida, a encontrar a la descarriada, no buscaba minimizar el pecado, ni tampoco aceptar compromisos. Fíjense que el pastor, cuando encuentra a su oveja, la alza y la vuelve a llevar al redil. No le dice, pobrecita, aquí te encontré, espero que estés bien, espero que todo te sigas yendo bien y que te puedas salir de esta. No, le vuelve a llevar, no hay compromiso. No le dice, acá estás, menos mal no estás muerta, así que seguí nomás. No, la vuelve a llevar. Y hay un compromiso de restauración. Dios está comprometido con su oveja a restaurarla. El problema nomás es la oveja que no quiere ser restaurada. Sus acciones, las acciones del buen pastor, se centran en maximizar la gracia y acoger a los pecadores perdidos. No que la oveja quede con su error. Cuando quieras podés irte otra vez. No. Dios nos presenta toda su gracia. ¿Para qué? Para restaurarnos, para restablecer esa relación íntima entre Él y yo. Pero para que pueda haber otra vez una relación íntima entre Dios y mi persona, el pecado tiene que ser quitado de por medio. Dios me tiene que limpiar, Dios me tiene que perdonar, Dios tiene que restaurar mi vida de manera completa. Y eso es lo que Él quiere hacer. El único impedimento es mi corazón rebelde. Yo soy valioso para Dios. Tú eres valioso para Dios. Dios te busca. Y cuando Él te encuentre y te haya vuelto a llevar al redil, y con esto termino, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace el buen pastor? ¿Qué hace el buen pastor cuando la oveja volvió a su redil? ¿Qué hay? A ver, lo que a todos nos gusta. Hay fiesta. Dios hace fiesta por ese uno que se ha descarriado, por ese uno que se ha alejado, que se ha apartado. Dios hace fiesta. Dios llama a todos sus ángeles y hacen una gran fiesta por ese uno, para que vean lo valioso que somos para nuestro Dios, para que entendamos el corazón de Dios por los perdidos.
Los fariseos y los escribas, ellos no lo querían entender. Ellos eran demasiado perfectos, según ellos, desde su perspectiva, y no sabían que eran los más perdidos. Pero los publicanos y los pecadores que se acercaban a oír, ellos sí entendían, ellos necesitaban de perdón, ellos necesitaban de restauración. El corazón de Dios está lleno de compasión. Dios quiere hoy volver a traerte a su redil. Permite que Dios te cargue. Reconoce delante de Dios que estás perdido. Permite que Dios te alce en sus brazos, que Él te sane. Sentilo, disfrútalo. No pienses, yo no necesito, yo voy a salir solo de esto, no vas a poder. Deja que Dios te cargue y te vuelva a llevar al redil. Sentí lo que es ser sanado por Dios. Sentí el amor de Dios en tu vida. Experimenta ese amor de Dios en tu vida. Deja que Él te perdone, que te limpie. El corazón de Dios busca a los pecadores perdidos. El corazón de Dios desea llevar a los pecadores otra vez a ese lugar seguro, en el redil. El corazón de Dios se regocija y hace fiesta cuando un pecador es encontrado. La parábola de la oveja perdida nos recuerda que Dios busca incansablemente a cada persona, con amor y compasión. Él no se va a rendir, Él va a hacer todo lo posible, va a mover cielos y tierra para encontrarte y hacerte volver. No importa cuán lejos nos hayamos ido, su gracia siempre nos alcanza. No importa cuán lejos sientas que estás hoy en día, quizás estás hoy aquí sentado, pero tu corazón está lejos. Dios te va a alcanzar. De hecho, su gracia ya te alcanzó. Solamente tenés que dejarte alzar por el pastor y dejarte llevar otra vez al redil. Y este mensaje, esta parábola nos invita a vivir con gratitud y a reflejar ese amor incondicional también en nuestras relaciones. No seamos como los fariseos, como los escribas que se creían perfectos. Amemos al pecador. Contémosle que hay salvación, que hay redención. Ayudémosle al descarriado a volver al redil. Pero no con la idea de que así como está todo bien, que se quede nomás así, sino que digámosle, hay restauración. Hay una segunda oportunidad, hay una forma de empezar de nuevo, pero con Dios. Seamos un reflejo del corazón de Dios. Busquemos a los descarriados, amémosle y compartamos el amor de Dios con todos. Y si yo soy la oveja perdida, que me pueda dejar encontrar por Dios. Que Él me cargue en sus brazos y me vuelva a traer al redil y sanar mis heridas. Él lo quiere hacer. Queridos pastores, muchas gracias porque ustedes hacen ese trabajo. Y muchas veces como ovejas rebeldes somos eso. No mostramos ese agradecimiento y no valoramos muchas veces lo que nuestros pastores hacen. Pero este es un día especial y por eso es lindo festejar, aunque sea una vez al año, el Día del Pastor. Así que gracias por el trabajo que hacen en el Señor, por el amor, por la paciencia y que Dios siga dándoles ese ánimo, esa fuerza para seguir haciéndolos. Oramos por nuestros pastores.